Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes de nuevo. Continuamos en la carpa a quemarropa con otro grandísimo autor de cómic español.
De hecho, estamos hablando de uno de los autores actualmente consagrados a nivel nacional e internacional, tanto como dibujante como guionista. Es Juan Díaz Canales. Hola, Juan. Hola. Muchísimas gracias, bienvenido a la Semana Negra. Muchas gracias. Por supuesto, lo que le trae aquí hoy, considerando el carácter de la semana, ¿no?, y el género, es el álbum que veis aquí, el último álbum de Black Sad. Recordar brevemente que la serie Black Sad que escribe Juan se inició en el año 2000. Este sería el 6º álbum de la serie. Está dibujado por el grandísimo Guarnido, Juanjo Guarnido. Y bueno, a estas alturas poco hay que explicar sobre el personaje, que es un detective, como sabéis, en los años 50, en Norteamérica. Es un gato negro, es un mundo de animales antropomórficos. Y decir que la serie hasta la fecha ha cosechado premios por todo lo ancho y largo del mundo. Desde el Salón de Barcelona hasta Angoulême, el Premio Nacional de Cómic, el Premio Harvey en Norteamérica y nada menos que 4 premios Eisner. No puedo dejar de recordar que Juan también es célebre ahora mismo, bueno, ahora mismo no, desde hace ya varios años, además por Corto Maltés. Me estoy refiriendo a la versión revivida, ¿no?, retomada, revisitada del célebre personaje de Hugo Pratt, dibujado por Rubén Pellejero y con 3 álbumes ya en su haber que han sido capaces de recrear el espíritu del maestro y sin embargo aportar algo nuevo, ¿no? Y decir también que es autor de muchas más obras, ¿no?, como guionista. Por ejemplo, Los Patricios con Gabor, que es una divertida comedia urbana sobre un escritor de bestsellers. Por ejemplo, Fraternity con José Luis Munuera, que es una fábula política social sobre la utopía, que tiene cierta base real. O incluso como Viaje al agua, que es una obra de Juan como autor completo, dibujante y guionista. Una obra de tipo intimista, gran contenido social y que también podríamos encuadrar en la crónica negra. Pero bueno, yéndonos a lo que nos ocupa esta tarde, que es este Black Sad titulado Todo cae, que es el primero además de una, bueno, ¿cómo se diría? Bilogía existe, en fin. Los franceses lo llaman díptico, que queda así, claro, como muy sí, bonito también. Efectivamente, aquí también podemos decirlo. Por primera vez, ¿no?, en 2 partes. Bueno, los dos, tanto Juanjo como tú, habéis estado realizando, ¿no? Tenéis diversos éxitos con otros autores y por fin os habéis vuelto a juntar para hacer este nuevo Black Sad, ¿no? Bueno, ¿qué os ha impulsado a retomar ese personaje y, por lo tanto, vuestra relación profesional, claro? Bueno, casi lo que habría que decir es que nos había impulsado a no retomarlo, porque Black Sad, digamos que es un poco... Juanjo lo describe siempre como que es la niña de nuestros ojos, es nuestra obra fundacional dentro del mundo del cómic, es la primera obra que hicimos, tanto Juanjo como yo, es nuestra creación propia y digamos que tenemos una relación afectiva con el personaje, con el universo, con la serie, y que en ningún momento, aunque a veces lo parezca, porque es verdad que los tiempos de producción de Black Sad siempre son muy estirados, a veces parece como que nos ha cansado, que estamos aburridos, y es justo todo lo contrario. Es casa, es el lugar donde siempre queremos volver, y la única razón por la que a veces se espacian tanto son, bueno, pues lo que estabas diciendo tú, ¿no? Los otros proyectos que son igualmente apasionantes y que, bueno, y que cuando llegan pues los tienes que hacer. En el caso de Juanjo, pues estuvo muchos años realizando el álbum del Buscón, que quieras que no, es una obra bastante ambiciosa, que lógicamente, y más en la manera que tiene Juanjo de producir, que es de los pocos autores que todavía trabajan de una manera tradicional, trabajando a gran tamaño, dando color acuarela, etcétera. Bueno, forzosamente pues le cogía tiempo.
Y a mí, pues un poco lo mismo, ¿no? Me pilló entre medias el encargo del corto maltés, un poco relanzar la serie y fue un poco mi ocupación principal durante estos años. Es un poco lo que nos ha retenido, pero como te digo, siempre lo hemos tenido en la cabeza. Si te das cuenta, efectivamente, el primer Black Sabbath es desde el año 2000. Tenemos muy pocos álbumes, pero entre otras cosas porque es que le dedicamos el tiempo que nos parece oportuno, o sea, no... hemos tenido la inmensa fortuna que nunca hemos tenido una presión editorial, nunca hemos tenido un editor detrás que nos fuerce a tener una regularidad y cada Black Sabbath pues ponemos mucho de nosotros mismos y le dedicamos todo ese tiempo que creemos que merece y que desde luego a nosotros nos reclama, ¿no? la serie y el personaje. Sí, prácticamente le mimáis y bueno, eso no se hace en 2 días, claro que sí, necesita tiempo el suficiente. Y bueno, efectivamente, hemos dicho que son 2 décadas ya, ¿no? Y 6 álbumes. ¿Tú cómo ves la evolución del personaje, bueno, en tanto tiempo, ¿no? Sí, 6 álbumes, pero bastantes años. Pues lenta. Claro. No, pero lenta, pero retomando un poco lo que decía antes, en cierta medida hemos querido que sea así. A mí Black Sabbath siempre me ha planteado una especie de dilema entre esos 2 tipos de maneras de enfrentar las series, ¿no? La del personaje recurrente y sobre todo cuando estás en género negro, sea un detective, sea un policía que está haciendo un caso tras otro y el personaje no evoluciona, siempre es un estándar. Pasa también en los TVs de aventuras. Claro, es un poco la diferencia entre Corto Maltés, por ejemplo, y un Tintín, ¿no? Tintín que siempre es monolítico, es el mismo personaje y solo esperar la nueva aventura, la nueva peripecia, ¿no? Black Sabbath está un poco a caballo entre ese tipo de personajes, ¿no? Yo siempre he querido, y Juanjo en esto me ha seguido, que tenga una cierta evolución el personaje. Es decir, lo que le pasa en cada aventura, aunque sea una nueva investigación, etcétera, etcétera, le va a ir modificando, va a ir evolucionando el personaje y con él a todos los personajes de alrededor, ¿no? Por ejemplo, en Todo cae, en esta primera parte, ya se ve que al tener la oportunidad de desarrollar una historia con más páginas, es un díptico, tenemos 100 páginas por delante para contar una aventura, una investigación, hemos podido dar más papel a Weekly. Entonces ya Weekly no es simplemente el personaje que acompaña a Black Sabbath, un poco el sidekick simpático, ya es un personaje que tiene su oficio, su personalidad. Estamos viéndole ejercer como periodista casi por primera vez, ¿no? Bueno, pues esto es un poco aplicado a toda la evolución de la serie, ¿no? Hacemos que avance lentamente, pero que de alguna manera el personaje evolucione, envejezca, vaya creciendo. Claro, el personaje, lo que dices tú, y el entorno. A pesar de que hay efectivamente pocos personajes fijos, uno de ellos sería, como bien has dicho, Weekly, ¿no? Que ya no es el gracioso, sino que tiene una entidad, y hay pocos más. Por ejemplo, el teniente de policía, aunque es muy secundario, y, perdón, otro, que no voy a hacer ningún spoiler, os remito a la lectura, que también va a ser bien, pero siguiendo con lo de la evolución, ya que no le tenemos aquí, pero bueno, tu amplia experiencia y amistad con Juanjo pues te autoriza a opinar. A nivel gráfico, ¿cómo ves tú también durante estos 20 años? ¿Hacia dónde ha avanzado? A ver, Juanjo parece muchas veces que es me parece a mí. Yo a Juanjo le conocí hace, yo qué sé, 30.000 años. Empezamos a trabajar juntos, ¿no? En animación, exactamente. Él acababa de salir de Bellas Artes y, es decir, no tenía apenas recorrido profesional y ya dibujaba no como un profesional, sino como un maestro consagrado. O sea, para mí Juanjo, y yo creo que es un poco la imagen que proyecta su obra, desde el tomo 1 de Black Sabbath, es un tío que ves, dices, joder, este tío no puede evolucionar mucho más. Y sin embargo sí que ha ido evolucionando. Es verdad que es un poco sutil la evolución que tiene, pero desde el tipo de material que utiliza, la manera de enfrentarse a las páginas, es alguien que evoluciona mucho. Si comparamos, por ejemplo, el tomo 5 de Black Sabbath con el tomo 6, hay un salto cualitativo. Él ha vuelto, digamos, un poco a tener más cuidado por el detalle,
las páginas están un poco más recargadas en el buen sentido. Él ha ido a buscar una sensación de escenas que sean envolventes. El comienzo del álbum es así, estamos en una representación teatral, está llena de gente y lo que podría parecer que es un alarde de técnico, un alarde de un dibujante que dibuja muy bien y que pinta maravillosamente, en realidad lo que tiene es una función narrativa. Lo que está pretendiendo es que desde la viñeta número 1 la gente se sienta ahí dentro en un mundo que, aunque tenga una apariencia de gráfica realista, no podemos olvidar que está interpretada por animales. Entonces, yo creo que es una evolución sostenida hacia esa inmersión, digamos, a buscar esa inmersión del lector que se crea realmente que está en un Nueva York poblado por esos animales sin darse cuenta que son animales, ¿no? Ajá. Y eso es un gran logro, y lo consigue, efectivamente. Bueno, al igual que antes comentábamos con Teresa Valero, que tratan temas, aunque hablemos de un tiempo antiguo, ¿no?, en cuanto a la trama del siglo pasado, temas muy de actualidad, aquí también ocurre, dado que de una forma o de otra, y aparte de la pura trama detectivesca, ¿no?, del misterio de los asesinatos, estás hablando de explotación laboral, de corrupción, de especulación inmobiliaria, ¿no? ¿Eso ha sido a propósito o es que es algo que está siempre tan presente en el mundo y en la vida que era inevitable? Hasta cierto punto es inevitable cuando estás haciendo género negro. Sí. Yo no me canso de cantar las alabanzas del género en ese sentido, ¿no? Es un género que tiene esa doble mirada hacia el interior, la más evidente, ¿no?, la utilización de la voz en off. Estamos siempre en la cabeza de los personajes, del protagonista, pero y también de los otros personajes que salen, lo cual te permite pues dar ese tono casi, bueno, hacia el interior, casi existencialista, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo no es raro que puedas imbricarlo también con una trama que tiene un contenido social. En el momento además que son historias tan urbanas como en el caso de Todo Cae, que de alguna manera además queríamos volver un poco a los orígenes de la serie, después de todo el periplo de Blacksad un poco por el resto de América, viene de Nueva Orleans, viene de Las Vegas, ha hecho esta especie de la Ruta 66, exactamente. Pues queríamos un poco, después de además este lapso de tiempo en que no ha habido novedades, pues volver un poco a ese origen, a ese espíritu del Blacksad dentro de una historia muy urbana, ¿no? Y al mismo tiempo di efectivamente con la clave para montar, digamos, el díptico este, que fue la figura de Robert Moses, que es un personaje no muy conocido en Europa, pero que en los Estados Unidos y en concreto en Nueva York está no sé si reivindicado no es la palabra, pero es muy polémico. Pero vamos, es alguien que estuvo durante 3 décadas en las bambalinas en el trasfondo de la política municipal de Nueva York, que lo transformó completamente, pero que nunca llegó a tener un cargo realmente político, ¿no? Este tipo tan comprometido, muy comprometido socialmente, pero al mismo tiempo tenía rasgos racistas, pero al mismo tiempo era un judío que había sido perseguido por su condición de judío, lleno de contrastes y bueno, es una de esas joyas, digamos, desde el punto de vista narrativo, que hemos utilizado como alter ego para el personaje del malo, entre comillas, que es el halcón de Blacksad, y que nos da pie a todo ese desarrollo que pone en relieve el gran contraste que hay en cualquier ciudad, de la cual Nueva York casi es el prototipo mitológico, ¿no? Porque además de una manera gráfica lo ves, lo alto y lo bajo y lo que hay en medio, ¿no? Vamos desde las alturas, la construcción de los rascacielos y las grandes obras de urbanismo, como puede ser el puente, al metro, donde se desarrolla la vida de todas estas criaturas que nosotros hemos definido como los habitantes de la madriguera. Sí, es un poco del cielo al inframundo, ¿no? Con todo lo que ello implica, que es evidente que está magníficamente descrito, ¿no?, tanto narrativamente como visualmente. Has hablado de Nueva York y eso me lleva a recordar que se me ha olvidado en la presentación tu participación, como antes mencionábamos con Teresa, en esa otra obra maestra que es Gentleman, ¿no?
Y bueno, eso de alguna manera enlaza con lo que quería comentarte, incluso con lo que has dicho tú, ¿no? Black Sad vuelve a Nueva York, estamos en los años 50, es un Nueva York muy bien descrito, muy envolvente, muy verista. Y bueno, lo que has dicho tú, arriba y abajo, luces y sombras, yo creo que es un poco lo mismo que en Gentleman, aunque ahí haya un lapso de tiempo mayor, ¿no? En el que describís los dos guionistas, Teresa Valero y Juan, con el dibujo, como decía, de Antonio Lapone, una historia más grande que la vida, pero bueno, estamos hablando de Nueva York. Y yo creo que hay, por un lado, el glamour y las miserias, ¿no? Da la impresión de que os gusta mucho esa época, ese escenario tan lleno de contrastes, ¿no? Tenéis ahí como una relación de amor-odio. Sí, yo reflexionando sobre ello, porque claro, muchas veces me preguntan, ¿y por qué cuentas tantas historias en Estados Unidos? ¿Y por qué Nueva York? ¿Y por qué esa época? Y yo llego a la conclusión que es un poco... Es algo recurrente porque de alguna manera es nuestra mitología, la mitología moderna. O sea, en realidad estamos hablando de Nueva York y hablas de la gran ciudad, en la cual se puede ver reconocido cualquiera que ha vivido en una ciudad, ya no te digo enorme, sino en una ciudad. Y con respecto a la época pasa un poco lo mismo, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahora viene seguramente de esa América triunfante posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese capitalismo triunfante, este mundo globalizado y dominado un poco por los medios de masas de comunicación, es muy reconocible y al mismo tiempo es un poco lejano. Entonces nos funciona casi como cuando vuelves una y otra vez a historias de la Biblia o a historias de Homero, de la Odisea. Es eso, es un paradigma, es algo muy reconocible en todo Occidente. Yo creo que parte del éxito internacional de Black Sad tiene también que ver con eso, ¿no? Que es algo muy... en lo que te reconoces muy bien, a pesar de que nunca hayas estado en Nueva York, lo has visto 100.000 millones de veces. Sí, posiblemente si vayas no vas a reconocerlo, pero cuando lo estás viendo reproducido sí que es algo evocador, es algo que te va a traer 1.000 imágenes y 1.000 circunstancias y 1.000 historias que ya has oído o visto. Yo creo que sí, que es un icono y que vosotros, bueno, no sé, eso, a la vez tiene... un atractivo inmenso, pero no por ello dejamos de reconocer sus facetas negativas, que es precisamente lo que le da el encanto y el atractivo a obras como esta o a Gentleman. En este Black Sad, y al igual que en los anteriores, son muy abundantes los guiños, ¿no? Las referencias culturales que, bueno, si no las pillas no pasa nada, pero yo creo que enriquecen el conjunto, ¿no? Pues aquí se puede ver, claro, hay que estar un poco escudriñando las estanterías del protagonista, lo que hay en su casa, lo que se menciona. Pues por ejemplo, el libro de la Guerra de las Galias, se habla también de C.V. Sheeran, ¿cómo se pronuncia? Yo he creído reconocer el halcón maltés o un trasunto en una figurilla que tiene. La clásica recreación del bar de Hooper, ¿no? De los halcones nocturnos. También es muy importante, yo creo, la música, ¿no? En todos ellos hay temas recurrentes como That Old Black Magic. Bueno, yo creo que con esto os habrá supuesto, por un lado, bastante trabajo, pero se nota que os habéis divertido, ¿no? Que lo disfrutáis realmente. Sí, es una de las partes más divertidas. Lo único, yo lo que procuro siempre con este tipo de guiños es que trascienda un poco... eso, que no sea simplemente un juego. Hay una parte de juego que es interesante, que es agradecida, yo creo, para el lector, pero tiene que haber siempre algo más. Algo más no quiere decir que sea una clave que si no la descubres no vas a seguir la historia. Simplemente lo que quiere decir es que a mayores del guiño tiene que tener una función narrativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, efectivamente, cuando ponemos el libro... La Guerra de las Galias. Sí, La Guerra de las Galias o el de Ceram, el Dioses, Tumbas y Sabios, lo que estás dando a entender es que Black Sad no es simplemente un matón, es un tío que tiene, bueno, como mínimo tiene una curiosidad, un interés, una afición a la historia, a la arqueología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tienen que aportar algo, ¿no?
A veces son juegos visuales, pero incluso, pues eso, que dices de halcón maltés, pero al mismo tiempo es Horus, es el dios egipcio, que es un halcón. Luego vamos a ver que hay un personaje importante que es un halcón también. Y Black está utilizando como amenazando así al personaje, con lo cual ya te está anticipando de una manera visual que va a haber algo ahí también. Siempre tiene que haber un algo más para que no se reduzca a hacer guiños y que sea un libro de ¿dónde está Wally?, ¿sabes? Sí. Es algo que a veces me ha resultado un poco pesado en algunos cómics y que digamos que es una diversión que se acaba pronto. O sea, está bien, pero tiene que haber algo más. Sí, una función narrativa. Exactamente. Ajá. Bueno, está claro que